Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, como siempre, llevándole a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto a través de esta señal que amplifican 5 emisoras en Colombia y Aruba y también a través de nuestro Facebook Live que nos permite estar en cualquier parte del mundo. También nuestras redes sociales y nuestra plataforma web de soporte para llevarles a ustedes todos los detalles de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre vamos a darle un saludo, pero antes presentar nuestro equipo, Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en las redes sociales y apoyo técnico, también está Alex Meneses en nuestra parte de consola allá en la emisora La Voz de la Gran Colombia, y en La Voz del Río Arauca está Roberto Alessi Rojas, que nos acompaña siempre a través de esta señal. Y ahora sí, le damos la bienvenida al señor Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Excelente, muy buenas tardes, Alan Peralta, y a todo el equipo de producción. Y como siempre lo digo, a todo nuestro hermoso público, que es el principal invitado en el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. ¿Y tú cómo estás, Alan Peralta? Pero muy bien, aquí de apertura, porque ya se formalizaron los actos de apertura del paso fronterizo binacional del sector comercio entre Colombia y Venezuela. Aquí en el norte de Santander, con la presencia del presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, representándolo desde Venezuela a Nicolás Maduro, estuvo el gobernador del estado Táchira y otras autoridades ministeriales, pero Petro, a pesar de que en última hora lo confirmó, vino. Pero te quiero resumir en un breve video rápidamente lo que pasó esta mañana. Salieron los camiones de Colombia, salieron los camiones de Venezuela, salieron los camiones de Colombia, llegaron al puente, esperaron el acto, esperaron a Petro, llegó, hubo comentarios sobre los impactos de estas medidas por parte de algunos funcionarios. Estuvo Petro, le dio la inauguración formal al paso fronterizo, acto formal y listo, terminó, pero te lo resumo muy rápidamente en un videíto. Veamos. En la primera fase, el sector logístico y aduanero calcula que son más de 1.000 empleos que se están retomando. Indirectamente serán muchos más, el sector turístico, hotel, con los sectores de servicios, los gastronómicos, también hay una cifra importante, pero esperaremos que los que estudian los indicadores económicos nos den a final de año un análisis del incremento en los puestos de trabajo. Es importante que el presidente encabece como líder del Estado colombiano un evento de la trascendencia que tiene la apertura de la frontera, impacta la vida de millones de personas y es el líder de la institucionalidad colombiana, de manera que es muy importante que el presidente haya decidido llegar aquí a nuestra frontera. Ahora, Víctor. La prosperidad del pueblo del norte de Santander, antes que nada, de su economía popular y el progreso de Colombia. Presidente, ¿cuáles son las expectativas, presidente? Creemos de la primera gandola que inaugura sin duda alguna el restablecimiento, la reapertura de la frontera formalmente ya. Es un hecho histórico que la población de esta región del país aplaude. La mercancía que ustedes pueden observar es aluminio, es justamente proveniente de las empresas de Venezuela. Bueno, Carlos, ¿qué te pareció eso? Esa inauguración.
Bueno, Alan, te lo tengo que decir muy claro, muy conciso. Solamente hasta esta mañana a las 5:55 que te pasé la agenda a tu personal, a tu celular, fue que supimos por lado de un venezolano con el amigo, compañero, siempre invitado del programa Siempre Venezuela de Gustavo Azócar, de la agenda del presidente Gustavo Petro. Pero me estás haciendo una pregunta que te la voy a responder de esta manera. Esto es una parafernalia de un simbolismo. Mi pregunta es si ¿seguirá abierta la frontera en este momento o simplemente fue un pasaboca, un pasapalo para aperturar la frontera por el norte de Santander entre el Táchira y Cúcuta? Pero esperemos que esto sea para bien. Por supuesto que eso también lo sabremos hoy en el transcurso de la tarde, de la noche, en la mañana, cuando los medios de información o los pocos que estuvieron allá, porque tengo algunas conjeturas, sobre todo la expectativa de los medios de comunicación, porque solamente Casa Militar permitió a los medios de comunicación en Venezuela, en el estado de Táchira, libertad al grupo de ellos, pero el resto no tuvo presente. Algo que ha venido sucediendo muy diferente como en el estado Zulia. Bueno, Carlos, lo cierto, sí va a seguir pasando la gandola, pero dentro de un rato, después que se vayan las comitivas, hay 9 gandolas por el lado colombiano, hay creo que 7 por el lado venezolano, pero lo que me fascinó fue lo siempre bien informados que están los periodistas venezolanos de televisión, cuando el periodista dice Totalmente. que ese acero viene desde las represas venezolanas en el oriente. Oye, desde las represas, ¿no? Eso hay que darle un poquito de picazón y escozor cuando tú escuchas eso. Parecen más bobinas de papel que bobinas de acero, porque el acero que se utiliza más que todo no viene en lámina. Tú sabes muy bien que viene en barrones. Pero son cosas de... Sí, todo esto está lleno de simbolismo. El aluminio fue uno de los principales elementos de exportación desde Venezuela en sus mejores épocas. Pero es triste ver pasar 2 bobinas de aluminio en una gandola completa. O sea, eso, pues 16, de verdad que... Una gandola de 16 ejes es para aproximadamente 14 toneladas. Ahora imagínate tú para pasar una sola bobina. Es decir, gastaron más en gasoil, más en gasolina y más en el chofer y por supuesto con la parafernalia de la bandera que siempre pareciese que fuese un carnaval. Esto es un simbolismo que a la vez me imagino que es lo que pensarán nuestros vecinos. Esta es la realidad, Alan. Deberían cambiar estos procesos ya y aperturar realmente un proceso económico, financiero, ya que las casas de cambio, las casas comerciales, las aduanas están a una expectativa hasta el momento para ver qué es lo que va a pasar entre las relaciones bilaterales comerciales, que fue lo primero que dijo el presidente Gustavo Petro. Bueno, hablando de otras cosas, le dio a los funcionarios de Maduro en las Naciones Unidas por mentir tipo Pinocho descaradamente, de la manera más absurda. Descaradamente. Ha salido Carlos Faría a decir en la OEA, en las Naciones Unidas, perdón, leyendo una carta de Maduro, que más de la mitad de los que se fueron ya volvieron. O sea, yo estoy en Venezuela en este momento, hice una proyección holográfica de eso. Así que, ¿qué piensas tú de eso? Pero, ¿te parece bueno si escuchamos primero a Carlos Faría antes de caerle a Piña? Bueno, sí, vamos a ver las fantasías y comedy capers de Faría para nosotros darle su puntico. La migración inducida, de la cual hacen alarde los medios de comunicación con fines políticos y propagandísticos, quienes lo han propiciado y aupado con promesas falsas y bloqueo de sus condiciones de vida. Nada se dice acerca del 60% de la población venezolana que emigró, que ha retornado voluntariamente al país, huyendo de las condiciones de esclavitud y explotación, así como de los malos tratos y la persecución de la que son objetos en muchos países del mundo. Bueno, yo en descargo de Faría, el canciller de Maduro, debo decir que él estaba leyendo la carta de Maduro, o sea que el que está mintiendo es Maduro, pero a través de Faría. Pero el tema es que es evidente
Eso es una falacia, como decía nuestro amigo Carlos Andrés Pérez, una falacia. Y esa Una falacia falacia. se está convirtiendo para el gobierno en una verdad porque lo ratificó hoy en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el otro representante de Maduro ante la comisión en Ginebra, diciendo también la misma mentira. Sí, se están basando en unos hechos que no son absolutamente reales, pero son notorios ante el público e internacional. Alan, da mucho dolor y mucha tristeza ver cómo funcionarios aparentemente diplomáticos se prestan para esta situación, pero por lógico están cuidando la cartera, la chequerita y por supuesto los billetes malvados verdes, que son los dólares. Esa es la realidad, pero no convenzan absolutamente a nadie. Para eso se estudia diplomacia. En una universidad se requiere de hechos consulares y por supuesto un gran estudio y a la vez debería ser el funcionario Faría un poco más precavido cuando está conversando. 60.000 connacionales que han regresado, sí puede ser, pero saldrían ya más de 240.000, el triple, porque los que están entrando al país están recogiendo a sus padres, a sus hijos, a sus esposas o familiares y se los están llevando hacia otras latitudes, tanto en el cono sur como para Centroamérica y aquí en Colombia. Pero dejemos que sea la misma gente la que desmienta a Maduro. Vamos a ver un video de un campamento entre Panamá y Costa Rica para que tú veas cómo está la situación allá en la zona fronteriza entre ambos países. Niña, mira esto, ¿ves? Esto es la cola para allá, para Costa Rica. Mira, 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 ¿ves? Esto no se sabe ni cuál es la cola. Nosotros estamos más atrás aquí, ¿ves? Mira, ¿ves? Esto es la popular o no. Esto es un basurero, todo, esto es un desastre. Mira cómo está la gente. Mira, ahí va la cola, ¿ves? Ahí al final, donde va ese chamo con el paño, vamos nosotros. Pero eso no se sabe ni dónde estamos. Aquí sigue, ¿ves? Aquí sigue la cola para acá, para atrás. Mira la hora que es y todavía no han cargado ni el primer bus. Bueno, imagínate. Toda esa carpa blanca que estás viendo de frente, todo eso está lleno de gente. Full, 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 full. Y para allá, bueno, ni se diga. Mira. Mira todo eso, ¿ves? Para allá, ¿ves? Todo eso es gente, todo, todo, todo. Toda una multitud total. Entonces no se sabe si nos vamos a lograr ir hoy o nos vamos a quedar durmiendo aquí. Pero bueno, aquí luchamos. Como sea, luchamos para irnos hoy. Para arrancar para Costa Rica hoy. Todo esto, toda esta gente, pura gente lesionada, pura gente que ya están un poco recuperados porque hace un día que salieron de la selva, pero todo el que salía de la selva salía lesionado, feo, feo salía. Yo no sé, pero yo veo que esa gente se va, no es que esté regresando, no es que la frontera entre Colombia y Venezuela esté full de gente con campamento incluso por intentar entrar. Es gente que se está yendo, o me equivoco. Eso es una realidad, Alan. La gente se está yendo. La gente está buscando a su familia. En ese campamento base panameño están llegando muchos connacionales con la entrada de irse ya directamente hacia el sueño americano, hacia Centroamérica u otros países a donde ellos quieran llegar. Aparte de eso, Alan, está totalmente al descubierto la realidad. Cometieron errores estos dos funcionarios, no saben lo que están versando, pero sencillamente te lo explico, tienen que darle el visto bonito para que el gobierno de Nicolás Maduro diga es verdad lo que estamos diciendo, es verdad lo que yo estoy diciendo. Muy mal asesorado Nicolás Maduro Moros, es decir, no tiene verdaderos funcionarios, no les está sirviendo absolutamente nada a sus caribeños aliados, es decir, los cubanos, para que siga con esas torpezas que están aligerando pronto su situación. Bueno, Carlos, ¿qué confianza le tienes tú a los médicos que egresan de la Universidad Bolivariana? Bueno, yo te lo voy a hablar muy claro, muy conciso. No te rías, pero te voy a hablar algo. Acuérdate algo. Tú eres periodista, tú eres graduado. Tuviste calle, tuviste campo, tuviste una acción muy diferente. El médico tiene que ser médico cirujano, donde pueda ir a hacer una operación quirúrgica, donde pueda realmente tener lo más importante, tener un código de deontología, no graduado como para médico,
donde él no pueda ejercer, que se debe saber sobre farmacopea, que es la farmacia, debe tener conocimientos muy amplios. El médico se gradúa en 5 y 6 años y de paso tiene que hacer la rural. Eso pasó en Venezuela con la llegada de los médicos o tutores cubanos al país, en donde muchos fueron graduados, pero no tienen esa confianza. Por lo menos si tú me hablas de esto, no tengo confianza, en absoluto. Y tú se lo preguntas a muchos venezolanos que de paso le dieron las aloas cuando ellos llegaron, pero con el tiempo tuvieron que decir, no son especialistas médicos, no son especialistas en cardiología o medicina interna. Simplemente te daban tu pastillita de paracetamol y eso te curaba de todo. Era la panacea en el momento. Bueno, Carlos, yo no sé si es por maldad, pero llegó a mí un video de una clase en donde una estudiante de la Universidad Bolivariana presenta un examen. Vamos a ver el video y después conversamos. Después brollamos. Brollamos. Compañeros y compañeras y profesora Ana Marcano. Vamos a hacer un examen cefalórico al paciente Ricardo Dávila, de 57 años de edad. Por lo que se ve, su piel es blanca y su cara es un poquito redonda y tiene entrada. Su cuero cabelludo me indica que está bien, que no tiene secreciones ni de caspa, ni de heridas, ni nada como me está indicando el cefálico. Tiene una mirada muy bien, con poquito de visión, pero poco a poco se le va corriendo su visión. Y tiene lectora normal, no lo he lesionado ni nada. Y aquí este es el torácico, acá es el esternón. El esternón. Bueno, yo estuve buscando el torácico. Honestamente, no lo conseguí, Carlos. Gravísimo, Alan. Imagínate, lo único que le faltaba tener ahí era su maletín con romero, ruda, verdolaga para darle unos ramazos y sacarle las cosas malas, las enfermedades a ese pobre paciente. Carlos, pero es que por lo menos aquellos que llevan yerbateros, los yerbateros, por lo menos son un poco más convincentes. Ese tema de que ni siquiera tiene capa, por favor. Esos son cosas del destino, Alan, pero hay aún personas que tenemos que decirlo verdaderamente de ciertos estratos sociales en el país que sí confían en los médicos cubanos, sencillamente porque hay zonas rurales donde no llegaban los médicos. Claro, la situación, la gasolina, la falta de transporte, pero hiciste una pregunta. No, la respuesta es no. No tengo confianza en absoluto y somos muchos los connacionales venezolanos que no tenemos confianza en los médicos cubanos. Bueno, yo después de ver este examen menos confianza tengo. Temo por la vida de los venezolanos que tienen que caer ante un médico o una persona con este tipo de formación. Esto dista mucho de cualquier profesional de la medicina que usted pueda conocer. Acuérdate que nosotros conocemos a los médicos, es como se gradúan en las universidades venezolanas como médicos cirujanos. Ese es el título. Al igual que el odontólogo, pero son médicos cirujanos, no médicos integrales. Bueno, Carlos, tenemos que despedirnos, pero te voy a dejar una tarea para esta tarde a las 5. Dígala. La tarea es buscar al torácico. Consígame al torácico allí por el lado del esternón, por ahí fue que ella señaló, por ahí debe estar el torácico. Pero adivine usted y consígalo. Ese es el trabajo para esta tarde. Alan, me tendré que dejar por lo menos 6 meses que consiga un médico cubano para que me explique dónde estará ese hueso, ese músculo, ese órgano especial que ahora tienen los pacientes en Venezuela, el torácico. Bueno, Carlos, nos despedimos. Nos encontramos en la tarde. Alan, feliz tarde. Sí, señor, mil bendiciones para todos, tanto al equipo de producción, a todos nuestros corresponsales y como siempre lo digo, a nuestro invitado especial, ustedes, el público que nos ve día a día. Feliz tarde para todos. Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Vámonos a la pausa comercial y musical, ¿les parece? Y al regreso seguimos hablando del tema de la apertura, seguimos hablando del tema muy importante ocurrido hoy, la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde le dieron palo, pero palo gatuno a
todo el gobierno, el régimen de facto a Nicolás Maduro. Vamos a la pausa comercial y musical de momento y regresamos pronto. Este tema sabroso, iniciamos nuestro segundo segmento del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Bueno, la reapertura fronteriza binacional fue por todos los puentes fronterizos de Colombia y Venezuela. En el puente, gracias a un trabajo preparado por La Voz del Río Arauca, en el puente en el puente entre Arauca y la frontera venezolana hubo paso peatonal, no hubo paso vehicular, pero la reapertura del puente se dio paso peatonal. En la zona de Paraguachón, allí al norte, en la Guajira binacional, se dio apertura, pero vean ustedes lo que pasó. Estos es unos videos que nos enviaron de la zona de frontera. Vamos a ver una sucesión de videos en donde usted observará cómo estuvo esa situación allá. La vimos pero pelada, pero bueno, véanlo usted. De fundaciones, algo así. Claro, no dijiste que eran como 20 sí, porque es que yo vi 20 fundaciones. Al menos que hayan dicho, bueno, nos acompañan. No, se metió el arzobispo de allá, el arzobispo de aquí, los avispados, los no avispados, la primera dama también está. Nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios misericordioso, que te... El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh, hermano, déjate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor. Bueno, se aprovechó la gente para hacer el culto en el puente porque no había nada. O sea, no había tránsito de unidades de transporte. Se había invitado a un acto formal por parte del alcalde de esa zona. El alcalde colombiano de esa zona había invitado al gobernador del estado Zulia. El gobernador del estado Zulia no fue. Es decir, pasó por debajo de la mesa este tema de la reapertura. Y no se vieron los actores, que eran las unidades de transporte de carga. Me imagino porque las que estaban previstas pasar por allí las desviaron para pasar por acá, por la frontera entre Táchira y norte de Santander y hacer la parafernalia y tú sabes, todo lo que es el show. Pero esta fue la visión en los puentes fronterizos entre Arauca y el estado Apure, y lo que pasó también en donde hubo solamente paso peatonal en Arauca y en el río, en el estado Apure, pero arriba en Paraguachón no hubo mayor cosa. Así que, bueno, empieza con mucha expectativa la apertura fronteriza de comercio binacional. Vamos a ver cómo se desarrolla eso en el tiempo. Otro hecho significativo que ocurrió durante la mañana de hoy fue la ratificación de la misión de determinación de hechos de su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La comisión, encabezada por Marta Baliñas, señaló directamente y ratificó su denuncia contra funcionarios de contrainteligencia militar de la DGCIN y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, por cometer crímenes de lesa humanidad y violación de derechos humanos. Marta Baliñas insistió en que tanto el SEBIN como la Dirección de Contrainteligencia Militar cometieron violaciones de los derechos humanos y que constituyen crímenes de lesa humanidad, entre ellos tortura, malos tratos, violencia sexual y de género, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de los presuntos. Independientemente, se demostró que los presuntos crímenes no fueron perpetrados de manera aislada o inconexa,
sino que son parte de una maquinaria diseñada para ejecutar un plan del gobierno venezolano para reprimir a las disidencias, estrategia planificada a su juicio desde las altas esferas del poder. Pero escuchemos lo que dijo Marta Baliñas esta mañana ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tanto el SEBIN como la DGCIM utilizaron la violencia sexual y de género contra las personas detenidas a través de descargas eléctricas y golpes en sus genitales, violaciones o amenazas de violaciones, con el propósito de intimidarlas y humillarlas. La investigación de la misión ha demostrado que estos crímenes no fueron cometidos por individuos que actuaban de manera inconexa dentro de estas agencias o fuera del control de sus superiores. Por el contrario, la DGCIM y el SEBIN forman parte de una maquinaria diseñada y desplegada para la ejecución de un plan del gobierno que tiene por objeto reprimir a aquellos que percibe como sus opositores y así consolidar el control del poder. Este plan fue orquestado desde el más alto nivel político. Las violaciones de los derechos humanos por parte de ambas agencias continúan hasta el presente. Las intimidaciones llevadas a cabo por ambas agencias también perduran. La semana pasada, el mismo día en que la misión publicó este informe, funcionarios del SEBIN se presentaron en la sede de Provea, una organización de defensa de derechos humanos en Venezuela, mientras familiares de sindicalistas detenidos hacían una rueda de prensa reclamando justicia. Las violaciones de los derechos humanos que la misión ha documentado han tenido lugar en un clima de casi total impunidad. Solo unos pocos funcionarios de inteligencia han tenido que rendir cuentas por estas y todos ellos han sido de bajo rango. Las autoridades venezolanas no han hecho esfuerzos significativos para combatir el carácter sistemático y generalizado de las violaciones y brindar justicia y reparación para las víctimas. Las reformas judiciales anunciadas a partir de 2021 son claramente inadecuadas para corregir la falta de imparcialidad e independencia que aqueja al sistema de justicia. Como resultado de nuestras investigaciones, hemos reunido información sólida con respecto a la participación de funcionarios tanto de la DGCIM y del SEBIN como de autoridades del más alto nivel político en las violaciones y delitos documentados. Tenemos motivos razonables para creer que estas personas son responsables por dichos actos y deben ser investigadas. Y bueno, a pesar de estos señalamientos, con el caratablismo que caracteriza a la administración de Maduro, pues se presentó el funcionario, el representante de la administración de facto, Héctor Constant, quien acusó a la misión independiente de la ONU de estar calumniando al Ejecutivo presidido por Maduro y reiteró que el procedimiento careció de una investigación sin pruebas y sin verificación. Además, asegura que son parte de la banalización del derecho internacional. Ojo, esta palabra por primera vez la utiliza el chavismo en el contexto internacional. Banalización del derecho internacional, al valerse de informaciones provenientes de perversas alianzas mediáticas. Y lo tildó de informe de laboratorio. Considera que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU está politizado. Constant cree que la misión se ha superado nuevamente en la ficción que construye sobre la realidad de lo que ocurre en Venezuela. Y yo me pregunto, y le pregunto a usted que está del otro lado, ¿será que no hay violaciones de derechos humanos en Venezuela? ¿Será que los muertos y presos políticos de las protestas del 2014-2013, los asesinatos ocurridos en la Gran Sabana, en la zona minera del arco minero venezolano, los asesinatos ocurridos en la frontera por parte de efectivos, funcionarios policiales y militares venezolanos, la ocurrencia de hechos de violencia y de desaparición y tortura de venezolanos en el oriente del país, en el estado Anzoátegui, en el estado Monagas, la situación que se ha presentado de acciones violentas por parte de efectivos militares venezolanos y policiales en supuestos operativos contra la delincuencia en barrios populares, en donde el último caso dejó 23 víctimas en hechos que todavía están bajo investigación. La situación de la violación de derechos humanos en la zona de frontera entre el Apure y el Arauca colombiano, cuando realizaron
una misión en donde capturaron a muchos venezolanos y desaparecieron a otros tantos, y otros inocentes están pagando sentencias, como los presos políticos, más de 240 y tantos presos políticos que están detenidos. Todo eso es ficción, todo eso es mentira, todo eso es un invento, todo eso no ocurrió. Es una proyección de los medios de comunicación. Es decir, nosotros como medios de comunicación estaremos generando una ficción, una novela sobre lo que ocurre en Venezuela. Qué falta de respeto la del régimen frente a estas circunstancias, y qué falta de respeto de otros países, 20, que votaron a favor del gobierno. El informe fue aprobado en las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y los testimonios fueron tan contundentes que países como Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y otros manifestaron, y los latinoamericanos, Brasil, Ecuador, Argentina, votó a favor de la resolución de este informe. Esa gente, pues tiene claro de lo que está pasando en Venezuela. Y es una situación que tan clara está que vamos a colocarle a ustedes esta declaración del politólogo venezolano Walter Molina, quien señala que en Venezuela hay una tiranía que ha cometido y sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad, y explica el por qué. Escuchemos. ¿Qué son las cadenas de mando? Es que en Venezuela han querido, como siempre hacen, obviamente, este tipo de regímenes, mentir hacia afuera. Le dicen al fiscal de la Corte Penal Internacional que ellos en realidad sí están investigando ciertas cosas que han pasado como violaciones de derechos humanos, que eso no es algo que ellos hagan, sino que algún loquito suelto lo quiso hacer. Y bueno, hay algún raso bajo que ellos juzgan de vez en cuando. Pero, como queda claro en el informe de la misión de determinación de los hechos, no es un loquito suelto, sino que es una política de Estado la violación de derechos humanos. Es decir, el régimen de Nicolás Maduro comete crímenes de lesa humanidad. Y Nicolás Maduro es mencionado decenas de veces en el informe. Es decir, la principal cabeza de los crímenes cometidos por el régimen es precisamente Nicolás Maduro. El primero, y de ahí para abajo otros. Está Diosdado Cabello, hay un sargento Granco desde apellido que es mencionado 122 veces, hay varios de ellos, pero el principal es Nicolás Maduro. Estamos hablando de una cadena de mando que comienza por el propio presidente hacia abajo. Todos ellos cometen crímenes de lesa humanidad. Bueno, pero vean ustedes que no solamente son los crímenes de violación de derechos esenciales, también en Venezuela se ha violado prácticamente todo el espectro de derechos humanos que existe. Yo creo que el derecho humano que no esté figurando dentro de la lista de derechos humanos de la humanidad, de los derechos humanos de los seres humanos como tales, si hay algún derecho que no se haya inventado, ese ya estaría violado por el régimen. Porque no solamente ha violado derecho a la vida, ha violado derecho a la asociación política, derecho a las libertades sindicales, derechos sociales, derechos económicos, derechos ambientales, derechos de la niñez, o sea, prácticamente todos han sido violados, hermano. Y sale ahora el régimen muy cara dura diciendo que no, que es mentira, es una ficción el informe de Marta Baliñas. Y ese informe pues carece de veracidad porque no se hizo con la calidad técnica necesaria. Pero perdóname, si ustedes no tuvieran culpabilidad en ese tema, el régimen hubiese dejado pasar 23 veces a la comisión que ha solicitado su entrada al territorio venezolano. 23 veces ha sido rechazada la entrada de la comisión a territorio venezolano. ¿Y por qué tienen miedo? Porque está claro que la comisión ha hablado con la verdad, ha hablado con claridad, ha determinado la cadena de mando vinculada al tema, ha determinado hechos y responsabilidades. Ahora corresponde que la justicia internacional
lleve a cabo estas sanciones necesarias para castigar a los responsables de estas violaciones de derechos humanos. Y que no ocurra lo que ha pasado con la justicia venezolana, que se ha entregado cual meretriz a todo lo que diga el régimen de facto. ¿O no es así? ¿O me equivoco? ¿O me equivoco? Esa es la situación real de lo que está pasando en Venezuela en este momento, y es la situación que seguramente va a traer bastante cola en los próximos días. Vamos a irnos a una pausa comercial musical. Ya es el momento. Vámonos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos acá con Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, ahí va la respuesta musical a aquellos que dicen que ya 3 millones volvieron y que ya es falso, una ficción, la migración venezolana. Todos están afuera. El tema de Negrito Borja, quien lo ha traído, Negrito Borjas lo ha traído para iniciar así la segunda hora del programa Venezuela siempre, siempre Venezuela. Hay advertencias ya sobre la capacidad que tiene el puente internacional Simón Bolívar y el puente Francisco de Paula Santander. Necesitan mantenimiento, afirman. Hay un desgaste natural por los años. El Instituto Nacional de Invías advirtió que el puente internacional Simón Bolívar, punto de la frontera entre Colombia y Venezuela, necesita mantenimiento. Debemos recordar que Invías pertenece al gobierno de Colombia. Ha señalado que ha presentado un desgaste natural por los últimos años. Leonel Varela Escalante, director regional de Invías del norte de Santander, reveló que se debe programar varias mesas técnicas con las autoridades de Venezuela para programar y alistar el refuerzo del puente. El tema de la resistencia del puente internacional Simón Bolívar recobra vital importancia debido al anuncio que hizo el presidente de Colombia sobre la reapertura económica. El puente necesita adecuaciones, mantenimiento, repotenciación, adecuación, que van a ser tratadas en mesas técnicas con el gobierno de Venezuela. Hemos realizado una demarcación instándonos a ese corredor vial de un solo carro a la vez. Es decir, el puente estará abierto, pero según lo que entendemos, habrá horas en las cuales se pase de Venezuela hacia Colombia y horas en las que se pase de Venezuela de Colombia hacia Venezuela. No habrá tránsito simultáneo por el puente en el doble flujo. Y esto es importante señalarlo. El puente necesita mantenimiento. También hay un tránsito peatonal de unas 20.000 personas en ambos sentidos. Y esto debe ser seguro para ambas partes. El desgaste natural de los años, el tránsito peatonal, el tránsito de rueda de manos, estas situaciones han hecho un desgaste natural, no un desgaste estructural, pero eso hay que atenderlo, afirman las autoridades. Y bueno, este gobierno no deja de sorprendernos con sus payasadas. Ahora la última payasada. Vamos a fabricar globos, globitos. Globos con una empresa mexicana, globos aerostáticos. Y es que hemos bajado de categoría, porque recuerdan ustedes que cuando estaba el presidente Chávez, se habló de fabricar satélites y de tener desde Venezuela una plataforma de despegue satelital, que eso iba a ser impresionante, que eso nos colocaba en el siglo XXI, que Venezuela iba a tener su propia industria aeronáutica internacional. Y de hecho, Venezuela tiene una empresa aeronáutica que, por cierto, en una última presentación de esa empresa, estaban vendiendo lavadoras, secadoras y neveras chinas. Pero bueno, ese es otro cuento. Pero ahora bajamos de categoría, porque ya no es que vamos a lanzar cohetes al espacio. No. Ya no es que vamos a hacer drones. No, tampoco vamos a hacer drones. Tampoco íbamos a hacer aviones con la asesoría iraní. Ahora resulta que con la asesoría de una empresa mexicana, la administración del régimen de facto va a hacer globos aerostáticos. Así lo informó el ministro de Transporte, Ramón Velázquez, quien no reveló el nombre de la compañía con la que se unirán para concretar este proyecto. Lo que a mí me suena es que hay billete por allí que quieren sacar de alguna manera. Pero lo cierto del caso es que el ministro ha publicado en su cuenta de Twitter que están haciendo los primeros ensayos
hizo un ensayo en el Parque La Carlota el pasado domingo, el día de ayer. Un ensayo también que se realizó en la base aérea de la ciudad de Maracay. Y listo, ya estamos listos para la fabricación, la preparación de globos aerostáticos y el lanzamiento a Venezuela como una potencia mundial, porque esos son los términos que ellos utilizan. Potencia mundial de globos aerostáticos, compitiendo no sé con qué país. De verdad que tengo muy poca información sobre eso, pero no sé quién estará haciendo globos aerostáticos en el mundo, pero Venezuela va a entrar en ese mercado, bueno, según lo que dice el ministro. Pero como nosotros sabemos, como es el chavismo, sabemos que del dicho al hecho, perdón, hay mucho trecho. Y ese trecho parece largo cada vez que hablan esto su bolsería. Pues esto no deja de ser una bolsería más. Dice que lo están haciendo para promover el turismo. Mire, en Ankara, Turquía, hay una feria mundial de globos aerostáticos en Turquía. Y esa feria mundial ha tenido que pasar casi 60 años, 70 años, para consolidarse como un atractivo turístico natural de ese país. Ah, no. Los chavistas saben más que el Papa y van a lanzar entonces esta aventura en donde seguramente será otro desperdicio de plata y otra bobería más del régimen de facto. Vamos a escuchar realidades. La realidad es, en este caso, la historia de una bonanza petrolera que hoy es parte del olvido. Ciudad Ojeda antes era un paraíso para muchos. Ahora es una ciudad, un pueblo abandonado. Y este es un trabajo cortesía de Franpress. La sucursal del cielo. Así definía Henry Hernández, ex trabajador de Petróleos de Venezuela, a las urbanizaciones para empleados de la industria petrolera. Vive en una casa de las 1.200 que debían ser mantenidas por el gobierno, pero desde hace casi 20 años están en ruinas. No, la dieron como en comodato, lo que llaman en comodato, ¿verdad? Donde te la adjudicaban y tú eras el responsable como tal de la... A pesar de que la industria petrolera, Maravín en aquellos entonces, ¿verdad? Te hacía todo el mantenimiento y todo lo que tú ibas lo reportabas y venían unas gentes y lo arreglaban, hacían el mantenimiento como tal, pero el responsable de la casa como tal eras tú. Estos complejos fueron construidos en la década de los 20 con la estética de barrios estadounidenses. Había clubes sociales, escuelas, hospitales y centros culturales. Cada trabajador vivía en una vivienda según el rango que tenía. Para el presidente de la Cámara Petrolera del Zulia, este estilo de vida era de primera, pero también excesivo. La gente vivía en una burbuja. Que también hay que ser realista. Para aquel momento, ser trabajador petrolero o pertenecer a la industria te hacía de una élite o de un sector que no era Venezuela. Más de 10.000 personas aún viven aquí. Henry, quien fue despedido de la industria cuando el paro petrolero hace 18 años, logró quedarse en la casa. Sin el pago de su liquidación, no tenía a dónde ir. Entre las organizaciones afuera, la OEA, la cuestión esta de los derechos humanos y la OIT, y todas estas gentes pues llegaron a un acuerdo, no, déjalos ahí. Pero los responsables de las casas son ellos le van a hacer todo. Estas villas, donde todos los venezolanos ansiaban vivir, ahora son solo recuerdos de una vida afortunada y de una bonanza que se ha ido de Venezuela. Bueno, Ciudad Ojeda, abandonada. Tengo amigos allá y esa historia que describe es muy real, muy real. Por cierto, hoy llegó la comisión de la Organización Internacional de Trabajo a Venezuela, una comisión que viene a verificar si el gobierno ha cumplido. Le adelantamos, señores de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, el gobierno no ha cumplido en nada los acuerdos del mes de abril y mucho menos los acuerdos anteriores. Más bien ha metido a más dirigentes sociales, sindicales presos y más bien ha creado unas condiciones muy difíciles para los trabajadores en Venezuela. Pero de eso después vamos a hablar. Bueno, este tema nos sirve para iniciar el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Hay una encuesta publicada ya por la Cámara de Comercio de Cúcuta
que se manifiesta, bueno, evidentemente comprometida con el tema de la apertura fronteriza. Sin embargo, hay unos detalles que me llaman mucho la atención. ¿Cuál es la intención de su paso? Esta encuesta fue aplicada a personas que estaban en tránsito en el puente Simón Bolívar. Señala lo siguiente esta encuesta. ¿Cuál es la intención de su paso? 43% por razones de trabajo, 30% para la compra de víveres para sustento, 10% para la compra de productos para revender, 9% salud, 7% estudio y 2% visitas familiares. Pero cuando se le pregunta, ¿considera que la situación en Venezuela estará, después de la apertura de puente, igual 54%, peor 45%, mejor 1%? O sea, solamente 1% de los que vinieron de Venezuela a comprar productos en la ciudad de Cúcuta o hacer algún tipo de trámite en la ciudad de Cúcuta piensan que la situación en Venezuela va a mejorar con la apertura. El resto, 54%, piensa que va a estar igual y 45% piensa que va a estar peor. Significativo, interesante estos datos presentados en esta encuesta de la Cámara de Comercio de la ciudad de Cúcuta. En estos momentos, familiares y defensores de derechos humanos se encuentran frente a la sede del Palacio de Justicia en la ciudad de Caracas a la espera de la audiencia preliminar a 5 de los 6 dirigentes sindicales que fueron detenidos en el mes de julio. Muy propicio esto con la visita de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo. Hoy se juzga a estas personas, se inicia en la audiencia preliminar, donde se va a determinar si continúan detenidos o no. Pero es importante entonces la presión que están haciendo organismos de carácter nacional e internacional. Vamos a escuchar a los familiares de estas personas, dirigentes sindicales que fueron detenidas en el mes de julio. Yo soy Ferrequena, soy la esposa de Alonso Meléndez, detenido el 5 de julio en Punto Fijo, Estado Falcón. Y en este momento me encuentro junto a todos los familiares, amigos y todos aquellos dolidos al ver nuestro país, la situación en que se encuentra, exigiendo la libertad total y plena de todos los dirigentes que hoy se encuentran privados de libertad de una manera injusta, ya que las cárceles en este país están diseñadas y en cualquier país del mundo es para gente delincuente, gente que delinque, gente que no, como los compañeros que hoy se encuentran allí en condiciones paupérrimas, en condiciones que no son las que una persona profesional, una persona de bien, una persona luchadora social, un dirigente sindical debería estar en esas condiciones. No es allí donde ellos deben estar. El resto, yo convoco a todos y a cada uno que tengan dolor, que le duela a su país, a que se unan a esta lucha para exigir la libertad no solamente de mi esposo, no solamente de los otros hombres luchadores y padres de familia, sino de todos los dirigentes políticos y de todos los presos políticos que injustamente hoy se encuentran en este país, y dejando muy claro el tipo de gobierno que hoy en día nos tiene atados de manos y de pies y de todos lados. Bueno, ahí está entonces la situación, la solicitud de justicia que hacen los familiares de los detenidos dirigentes sindicales, algunos de ellos profesionales, preparados y que fueron detenidos en una razzia que realizó el gobierno en julio, de la cual no se sabe la razón, pero se presume que es porque están participando en las protestas nacionales realizadas en todo el país debido a la situación de UNAPRE y otras situaciones. Ahora, vean este barbarazo. Régimen de Maduro amenazó con adoptar medidas diplomáticas contra los países que apoyen la renovación de la misión de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Recuerdan esta misión que ha presentado 3 informes contundentes sobre el régimen de facto? La representación de la dictadura de Maduro en el Consejo de Derechos Humanos amenazó con medidas políticas y diplomáticas contra los países que voten a favor de la renovación de la misión de la ONU en Venezuela. Héctor Constant, embajador del chavismo, calificó este mecanismo como injerencista y manipulador que solo usa fuentes no confiables para realizar sus informes. Hay que recordarle al señor Constant que 23 veces ha solicitado esta misión de las Naciones Unidas entrar al territorio venezolano, y 23 veces no es que no le han respondido, no es que le han dicho que no, es que no le han respondido. Y esa es la situación real con esa misión.
Ante esto, Provea condenó estas declaraciones, más aún cuando las medidas multilaterales podrían estar dirigidas contra instancias de las mismas Naciones Unidas. El deber del Estado venezolano es cumplir de buena fe con los tratados internacionales, aceptando las reglas preestablecidas por la ONU para la votación de resoluciones y sus resultados. Me parece que el régimen sacó las cuentas y ha llegado al convencimiento de que la misión va a ser renovada. Ojalá que sí. El mandato de la misión debe ser renovado. Esta misión de determinación de hechos debe ser renovada en Venezuela. Y bueno, buenas noticias, a pesar de que son noticias tardías, pero son buenas noticias. El ministro de Seguridad Pública de Panamá, el señor Juan Manuel Pino, anunció el despliegue de 300 efectivos de las Fuerzas Armadas de ese país en la atención a la seguridad en la zona panameña del Darién. Vamos a ver en qué consiste este desplazamiento. Nos encontramos en el área del Abuelo, que es la parte norte, mucho más al norte de la cabecera del río Canal Membrillo. Venimos a ver directamente la situación con el tema de los migrantes. Hablamos con la población, hablamos con los migrantes. Se ha reforzado lo que es el cordón fronterizo con unidades del Servicio Nacional de Frontera. Tuvimos ese contacto directo, como siempre lo hacemos en nuestras giras con las personas inmigrantes, donde se ven los motivos por los cuales a ellos buscan otros horizontes, como yo he dicho. Este es algo que hay que prestarle a la debida atención. Panamá lo está haciendo. Todos estos esfuerzos que se están realizando a través de los movimientos de helicópteros, a través de las unidades de frontera que se han desplegado en el cordón fronterizo y más por los últimos hechos delictivos que hay contra los inmigrantes. Hemos tenido la información que son grupos articulados entre Colombia y algunos panameños y extranjeros también venezolanos que se han articulado para robarse y ultrajar a estas personas. Gracias a Dios, a estas personas que están aquí, que son más de 600 personas, no han sido violentadas en el camino. El Senafrón va a seguir actuando, va a seguir reforzando. Vamos a ver los temas de salud también para la atención de menores, que es un tema muy especial y muy delicado. Como le digo yo siempre, es un tema humanitario. Y cuando uno escucha a estas personas hablar, ¿por qué ustedes vienen al tapón del Darién? ¿Por qué se arriesgan su vida? Ellos solamente dicen, no nos queda de otra en nuestros países. Hay que atender la migración de origen. Bueno, hay que atenderla, pero me parece que Panamá tardó mucho en esa atención. Sin embargo, es importante que estas noticias lleguen. 300 nuevos efectivos de seguridad de las Fuerzas Armadas de ese país estarán en el Darién brindando protección a la población migrante que utiliza esa ruta para escapar de la pobreza que el chavismo ha generado en el país. Con ese reporte despedimos esta edición meridiana de Siempre Venezuela. Siempre recordándoles estar pendiente de nuestras próximas ediciones, la de esta tarde a las 4, hora colombiana, que también la haremos por estos mismos canales de comunicación. Como siempre, esto es un trabajo no de uno solo, es de un equipo en el cual está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes y en apoyo técnico, y también este servidor Alan Peralta, llevándoles a ustedes la información sobre la migración venezolana y sobre Venezuela en el mundo. Así que, bueno, pendientes hasta la próxima hora, 4 de la tarde. Siempre Venezuela y nuestras redes sociales. Un gran abrazo, que tengan un buen inicio de tarde. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.